¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo videíto de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, todas las noches, un rato antes, un rato después de la cena. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller para intercambiar opiniones sobre herramientas, cuestiones técnicas, hablamos de determinadas cosas que por ahí vamos resolviendo o experiencias que hemos tenido. Es muy lindo escuchar de algunos otros técnicos, algunas opiniones y a la vez los otros técnicos reciben de mi parte alguna opinión sobre alguna cuestión que por ahí no puede resolver o por ahí no se le encuentra la vuelta. Quería comentarles que estamos llegando al final de la primera temporada de Siciliano en su taller. En enero vamos a arrancar con la segunda temporada. Sí, nos vamos a tomar un poco más en serio el tema del canal. Si bien para mí es una charla de amigos esto, yo la verdad que me siento acá en mi taller, en base a los comentarios de ustedes empiezo a describir un tema, empezamos a darle forma, pero bueno, vamos a tomarlo un poquito más en serio, voy a empezar a subir algún contenido técnico de desarrollo de instalaciones, si bien lo vengo haciendo, pero por ahí vamos a darle un poco de explicaciones, vamos a incorporar un pizarrón, vamos a empezar a hacer las cosas como corresponde. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en estos programas, en estas charlitas que quedan hasta fin de año, de algunos días de enero, vamos a hacer como una especie de puesta a punto de todo lo que venimos hablando. Dado que, bueno, el canal, si bien es un canal chico, ha ido creciendo. Han llegado nuevos amigos que por ahí no están mirando el contenido desde el principio. No soy de los que dicen, miren los videos, porque eso yo ya lo dije. No tengo esa chapa, no tengo esa personalidad. Pero bueno, quería mandarles un saludo sincero a los amigos de siempre. Comentarios exactos y agudos como el del amigo Miguel, el amigo Edgardo. Un nuevo Edgardo que se está sumando, la verdad está mirando mucho los videos y está comentando cada uno de ellos. El amigo Pedro, el amigo 09 Michael, si no me equivoco, siempre te quiero mandar un saludo, pero me olvido de tu nombre. El amigo Leonardo, que hace un tiempo no hablamos. El amigo de MHC Tools. Bueno, mi amigo Daniel de Balcarce, que mañana el hijo está cumpliendo años. Un saludo a la distancia. Este verano te prometo que vamos a estar comiendo un asadito allá en tu taller. Vamos a pegarnos una vuelta por allá, mis herramientas y yo. Así que bueno, en base a los comentarios, bueno, me están proponiendo que hable sobre cajas para principiantes, para determinados rubros. Muchos de ustedes que me siguen desde el principio van a decir, Tano, ese tema ya lo abordaste. Sí, puede ser, pero por ahí puedo modificar un poco el contenido o puedo llegar a determinada gente y ayudar un poco a algún muchachito que esté empezando y por ahí quiera saber qué mejor opción hay entre una u otra herramienta. Hechas las aclaraciones, hechas las puestas a punto, quería felicitarlos nuevamente, si bien ya lo hice en las charlitas de esta semana, pero por el campeonato ganado por Argentina. Bueno, mañana feriado nacional, para algunos está bueno, para otros nos complica un poco, pero al tener un taller donde trabajar, todo eso se soluciona. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de llaves ajustables, barras francesas, como le llamo yo. En mi canal le llamamos francesas. Yo sé que van a saltar los amigos, que van a decir que la francesa es otra. Yo les digo que tienen razón. Si me permiten un segundo, bajo la verdadera francesa. La francesa es esta. Esta es la verdadera francesa. Pero estoy seguro que en el 90% o un poquito más de las ferreterías a las que uno puede ir y pedir una francesa, no le van a entregar esta llave, sino que le van a entregar una de estas llaves. Así que en mi canal le llamamos francesas. Hecha la aclaración para los amigos que después van a comentar abajo, vamos a hablar un poquito de distintas calidades. Si bien por ahí no la están pudiendo apreciar, pero yo acá tengo un elenco de aproximadamente 12 francesas.
¿Qué vamos a encontrar en común en estas? Más allá de que todas sean de 10 pulgadas o 250 milímetros, de apertura entre 30 y 32 milímetros, que son de muy buena calidad, van a encontrar un factor común que ya se los voy a describir al final de la charlita y la descripción de cada una de ellas. Esto va para los muchachos que por ahí están empezando. En la plomería se necesita una francesa, se necesita una como mínimo. Yo soy de llevar 2 de cada una, pero bueno, no por pedantería ni por gusto, tiene su utilidad, cada una cumple un rol distinto. Pero bueno, vamos a describir un poco marcas, calidades, y las marcas que voy a describir tienen que tener en cuenta que son de un modelo y de una época en que yo las compré y me dieron resultado. De muchas he comprado una segunda unidad para, como digo siempre, seguir testeando la herramienta para ver si conserva los estándares de calidad que uno está acostumbrado, porque yo les puedo recomendar una unidad que a lo largo del tiempo perdió la calidad y no le sirve, y a mí me dio un resultado bárbaro. Entonces quedo como un charlatán. Hecha esa aclaración, vamos a empezar por la Blackjack de 10 pulgadas, que ya ha defraudado un amigo, la calidad Blackjack de la actualidad, pero es un factor común el que te estuvo pasando a vos, amigo Leonardo, porque la Biasoni, créeme que tiene el mismo problema y es bastante más severo que lo que vos me acabás de mostrar. No me acabás de mostrar, pero hace un tiempo atrás habíamos hablado sobre eso. Esta es una muy linda unidad, su peso ya lo demuestra, muy exacta, con su escala en milímetros, bueno, cromada, resiste muy bien la oxidación, ha estado conmigo hace muchos años, la he llevado en la moto en mis viajes a San Miguel del Monte, cuando me iba prácticamente todas las semanas. Ha sido una herramienta que ha jugado en todos los terrenos, ha estado en todas las cajas. En la época que yo tenía esta llave, por ahí no tenía la posibilidad de decir, vos vas a trabajar para esto, vos vas a trabajar para lo otro. Había que trabajar y trabajaba. Muy recomendable. Llave de calidad Bullet. Llave francesa también, cromada, con su escala en milímetros, un poco más liviana. Vamos a incorporar, abro un paréntesis, en la segunda temporada una balancita, vamos a pesar la herramienta, porque bueno, yo acá lo tengo reclaro, que pesa prácticamente el doble esta Blackjack, pero por ahí ustedes no lo pueden apreciar. Si bien es una excelente herramienta Bullet, y cuando digo excelente, obviamente no la estoy comparando con esta. Ustedes saben, estoy comparándola con una herramienta que por ahí hoy en día, estamos en diciembre del 2022, esté 2.000 pesos, 2.500 pesos. En una herramienta así no existe. Y da muy buen resultado, muy buen resultado. Muy linda, la verdad muy útil. Todas tienen un factor común, que ya después se los voy a comentar, que es la preocupación de muchos de ustedes. Muchos me escriben por ese tema y ya lo vamos a ir hablando, lo vamos a ir viendo. Bullet cromada. Las cromadas tienen otra resistencia a la oxidación, ya lo dije. Bueno, esta es una genérica que tengo desde el año 94. La compré en Bursaco. En una época en las estaciones de servicio, siempre lo cuento. Pero bueno, como dice la legendaria señora, el público se renueva y por ahí a alguno le interesa. Yo compraba herramientas, trabajaba en Bursaco, una fábrica de volcadoras, estaba ahí a modo de pasante. Y bueno, enfrente había una estación de servicio, que en aquel tiempo obviamente había un cafetín, la estación de servicio, y al lado, dentro del mismo establecimiento, una casa de repuestos. Es la época que en las estaciones de servicio se vendían herramientas, lamparitas, fusibles, cassette. Bueno, yo cada viernes, cada quincena, me compraba una herramienta.
La verdad que me he comprado esta, que me ha dado un resultado excelente. Tiene un peso bastante bueno, un acero bastante lindo. La verdad, yo estoy muy contento desde hace tiempo con esta francesa. Es una unidad que ya no sale del taller, más que nada porque me da miedo perderla. Tiene historia conmigo, o sea, ha ido hasta Córdoba incontables, porque no me acuerdo cuántas, cantidad de veces conmigo en el baúl de mi auto. Me ha dado servicio más de una vez cuando la he necesitado. La verdad, muy útil. La línea genérica, pero muy recomendable. Ya no hay de estas. Genéricas de estas no se consiguen. Bueno, vamos a una pavonada de segunda generación. Esta es la segunda generación que tengo de esta llave. Estoy hablando de la Irimo, que viene bajo el número 5250, cromo vanadio, denominación 5 octavos. El 5 octavos, créanme que no sé de dónde lo sacan, pero si la francesa es más chica, eso baja. Baja a media, baja a un cuarto, como es la de 4. Es una herramienta muy útil, muy cómoda. Lo que noto de la primera generación, voy a hacer una charlita describiendo una y otra, dado que esta la noto más corpulenta. Diría otro youtubers, yo ya me considero youtubers, diría otros youtubers, una herramienta cojuda. Un saludo a Nico de los Motores. Algunas cosas que dice están muy bien. Trabaja en una rectificadora, obviamente la tiene que tener clara, ¿no? Pero bueno. Pero sí, una herramienta cojuda. La otra, la anterior, de la misma marca, de la misma descripción, de la misma nomenclatura, por ahí es un poquito más acotada en sus dimensiones y, bueno, logrando un mejor manejo de la herramienta. Pero una muy linda opción para trabajar. Estas son dos leyendas, son dos Baco. Noten los litografiados. Estas las vamos a obviar porque después voy a hacer su programa, su charlita aparte para estas llaves, pero son de distinta época. Esta sería de los 80 y esta sería de los 70. Observen cuánta descripción tiene en su estampado. De este lado tenemos Invented by Baco Sweden in 1902, Opens 30 milímetros, completamente antigua. Y en esta simplemente tenemos Baco Industria Argentina. Y de este lado la nomenclatura 10 pulgadas Baco 72. Pero es la misma herramienta, la misma calidad. La vamos a dejar a un costado porque, como dije, después tendrán su momento aparte. Llave francesa de la calidad Robust. Muy buena, la verdad, aceptable para trabajos de plomería, gas, lo que se necesite hacer. Si la necesitan para tener en el hogar, porque necesitan tener una francesa, no lo duden, es la mejor opción. Como digo siempre, los amigos que me siguen, discúlpenme, ahí van a decir ahí arranca otra vez con eso. Desgraciadamente esto se consigue únicamente en Easy, y si en Easy no hay, ellos manejan el monopolio de estas llaves que verdaderamente son buenas. Una muy linda herramienta pavonada. También las hay en cromado. Yo en este momento no agarré cromadas porque había agarrado varias marcas cromadas, varios modelos cromados. Y bueno, dije vamos a bajar la Robust pavonada. Pero la contra es que por ahí no se ven los detalles. Pero es una muy linda opción para un plomero que necesita tener una herramienta que le dure y que trabaje todos los días. No se fatiga. Siempre yo aconsejo, sea cual sea la calidad de la herramienta, utilizarla un 10% menos de su apertura. Si generalmente las de 10 pulgadas están abriendo 30 milímetros, trabájense siempre entre 26 y 27.
Y Tano, pero para eso uso la de 8. Sí, pero vas a tener la de 8 al 100% de su capacidad. Hay que tener siempre una vueltita de sinfín como para jugar y que no esté exigida a fondo. ¿Para qué vamos a fatigar una herramienta? Esta Robust verdaderamente va muy bien. El que la pueda conseguir va a tener una herramienta muy buena. Segunda generación de francesas, 10 pulgadas, 250 milímetros, marca Metz. Muy buena. Una marca que ha mantenido la calidad, el modelo. Tengo estas francesas desde el año. Un día voy a agarrar las anteriores y las nuevas. Esta es una de las nuevas. Y vamos a comparar los detalles de una y de otra. Les puedo asegurar que sacándole el uso, sacándole las huellas de uso, no tienen diferencia. Pesan lo mismo, miden lo mismo, trabajan de la misma manera, rinden igual, son duras, la verdad, va muy bien. La línea Metz hasta ahora no me defraudó. Estoy trabajando en el taller con una de 15 pulgadas. A veces hay que hacer herrería, hay que hacer algún rulo, y lo trabajo con la francesa Metz de 15 pulgadas en la morsa Barbero, que ya se va a venir un videíto de morsas de la 0 hasta la número 5, más o menos describiendo la apertura de cada una y más o menos para qué se utiliza cada una. Abro otro paréntesis dentro del mismo paréntesis. Los que me siguen saben que no me gustan las morsas con yunque. No me gusta andar pegando arriba de la morsa. La verdad que no va. No me parece y no va. Tengo, que voy a mostrar en algún momento, unos pedazos de hierro de planchuela. De por ahí 20 milímetros, 25 milímetros recortados. Y los utilizo para golpear. Son útiles, por ahí uno está trabajando, no sé. Yo cuando restauro la Scoopette Torino, por ejemplo, soy de sacarle los asientos, sentarme dentro, por ahí estoy trabajando con la instalación eléctrica, a veces hay que apretar algún terminal o remachar algo y con el fierrito uno puede trabajar muy bien con el aguantador. O bien un remache, no hay necesidad de pegar en la morsa, no me gusta pegar en la morsa. Bueno, la Metz va perfecto. Muy buena herramienta. Bueno, una de mis favoritas, esta no lo puedo negar que es una de mis favoritas. Se habló mucho en el canal de esta llave, de esta marca. Creo que las pocas que había dando vuelta en Mercado Libre, a raíz de estos videos las compraron todas. Pero no por pedantería, me lo hacen saber ustedes, me mandan las fotos, muchachos. Irega, 10 pulgadas, número 77. Muy buena. Una muy buena opción para hacerle frente al abaco. Los plomeros de aquella época que estaban empezando, por ahí no podían tirarse al abaco. Iba muy bien esta herramienta. Muy bien. No tengo demasiado para agregar. No tiene escala. Mordaza cortita. Chiquita. Cómoda. Anatómica. Recta. Con un ángulo no muy pronunciado. La verdad, muy bien. Va muy bien. Cromada. Vieja generación de llaves. Espectacular. El que tenga suerte de conseguir una de estas de vuelta, cómprela. Bueno, esta ya la he contado en algún momento, de la calidad Diamaloy Tools, una llave muy yankee, muy yankee. Tengo un cliente que viaja periódicamente a los Estados Unidos y bueno, se ha dado de que ya hace tantos años que tenemos confianza y alguna que otra vez le he pedido, porque me ha dado la confianza para decirle: tráigame esta herramienta que me gustaría. Sí, no hay ningún problema. Bueno, un día nunca le pedí nada, o sea, en ese viaje y me cayó con la sorpresa de esta, que obviamente la pagué, pero la pagué en dólares. Créanme que no es una herramienta barata, pero es una herramienta irrompible. Muy buena herramienta, muy duradera. La he usado bastante. No hubo uno que no la haya mirado con ganas de quedársela.
Entonces se quedó en el taller. Forged in USA, 10 pulgadas, 250 milímetros. A ver si encontramos algo más como para describirla, ¿no? Bueno, tiene un logo de una herradura con un diamante. Ahí por ahí lo pueden ver. Y las leyendas que ven a continuación. Sin escala litografiada. Llave francesa muy buena. Y por último, porque se está viendo bastante seguido en el canal, lo que pasa es que hay una docena de estas, es la Total de 10 pulgadas, redondita, el modelo redondito. Hay otra más en punta que supo describir muy bien el amigo Miguel, sacándole los parecidos, las similitudes. La verdad, bueno, esta es más redondita. El tipo la tiene clara. El tipo observa, calladito, y comenta. Esta es más redondita. Muy buena herramienta, muy linda, muy útil. O sea que hasta ahora venimos describiendo 2, 4, 6, 8, 9 modelos, 9 marcas, dado que el modelo y la denominación son iguales. 9 marcas de llaves ajustables francesas de 10 pulgadas. Sí. Al principio dije 12, pero porque estaba contando las 2 Baco. Bueno, la otra que me falta, no sé, me la imaginé, conté mal, pero eran 11. Está bien, para los amigos. Acá está la otra Total dando vuelta. Bueno, no importa. ¿Cuál es el factor común de todas estas francesas? ¿Cuál es el factor común de todas estas francesas que tanto y tanto me preguntan y tanto se quejan? Muy bien. No tienen juego. Son modelos que no tienen juego. Créanme que le estoy haciendo fuerza. No tienen juego. Hay llaves Biasoni horribles. Se mueven demasiado. Se mueven más de 2 milímetros. Parece una muela floja. Estas llaves, cualquiera de ellas que agarremos, no tiene juego. Ese es el factor común de cada una de estas unidades que seleccioné para describir, dado que muchos buscan francesas que no tengan juego. Tienen un cabello de juego, porque si no, no giraría, pero nada más. O sea, esta que no tiene juego es dura, es pesada, es un sinfín pesado. Está bien, con el uso se acomoda y trabaja un poco más elástica, pero es exacta, muy exacta. Son sin juego, no. Bueno, Tano, quedó claro que no tienen juego las francesas que mostraste. Bueno, si quedó claro, cómprense de esta marca, muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de que no tenga juego? Porque cuando estamos trabajando y ponemos la llave y apretamos, nos parece que apretó bien, imprimimos el torque y cuando el torque es elevado, se abre la francesa. ¿Qué pasa? Dañamos la pieza, dañamos la llave, por ahí nos lastimamos porque estábamos haciendo una presión importante y la francesa se corre y se nos abre y nos lastimamos. Después es horrible trabajar con una herramienta con juego. Estas que tengo acá, estas que ven acá, no tienen juego. Así que bueno, gente, espero les haya gustado la charlita de hoy. Un saludo nuevamente a los amigos de siempre. Y nada, la verdad, un día de trabajo. Por suerte hay mucho trabajo, bastante trabajo. Repercusiones del video de ayer, de los purificadores, sí. ¿Voy a contar la historia completa? Sí, voy a contar la historia completa cuando la doctora Pisano, mi abogada, Mariela Pisano, me aconseje o me dé que el ok, que esté todo bien, porque hay muchos vericuetos que conviene guardarlos. Bueno, nada. Es mucho como ustedes piensan, mucho como ustedes no piensan, pero sé que hay una intriga con qué pasó y cómo de ser un maestro pasé a ser nada,
Pero yo ya les voy a contar, llegado su momento. Por ahora, bueno, que conservar el silencio, prácticamente no hay que mencionarlos. La verdad que no pasa nada porque no hay nombre, no hay apellido, no hay nada. Si por ahí hay alguno mirando, sabe, bueno, a quién le aprieta el zapato, ¿no? Pero nada, llegará el momento. ¿Hay tema de plata? Sí, hay tema de plata, claro que hay tema de plata. Pero bueno, nada, hasta ahí llegamos. Para los amigos que estaban preocupados, porque muchos me dijeron, Tano, pero sí, es posta lo que vos decís, te vimos haciéndolo. Tranquilos, no pasa nada. Bueno, nos vemos mañana en una nueva charlita de Siciliano en su taller. Prometo intentar mañana subir algo durante el día sobre las tareas en el otro taller. Tengo ganas de empezar con la Coupé Torino. Lo tenía pensado hacer en la segunda temporada, encarar de lleno ese proyecto. Así que bueno, como dije, quiero en estos días, en estos programitas, en estas charlitas que quedan, hasta fin de año, poner a punto un poco todo, que ya quede claro y no abordar después temas pequeños, salvo, bueno, no hay problema, pero lo arreglamos, lo hablamos por privado. Pero para que no se aburran los amigos que vienen escuchando por ahí la información 2 o 3 veces. Después, bueno, nada, muy contento, cansado, así que nada, voy a cerrar el taller, me voy a ir a mi casa, me voy a bañar, me voy a acostar. Les mando un saludo grande, nos vemos mañana en otra charlita de Siciliano en su taller.